Las noticias de CNN Chile Radio se ven y se escuchan para acompañarte donde quiera que estés. Información, opinión y análisis por las pantallas de CNN Chile, con nuestras voces y en todas las plataformas. Queremos estar junto a ti. CNN Chile Radio. Contigo, siempre. De lunes a viernes desde las 8:30 horas. CNN Chile Radio. Estás viendo CNN Chile siempre. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio Rodolfo Carter. Muchas definiciones, muchos están pendientes de qué va a decir respecto de los plazos con Chile Vamos, republicanos, primarias, no primarias, senatorial o no. Bueno, todo eso y más se lo vamos a preguntar hoy día al exalcalde de la Florida y tal vez candidato presidencial, candidato senatorial. Hoy día, en una jornada llena de informaciones, comenzamos con estos titulares. El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolverá mañana las medidas cautelares de Manuel Monsalve, quien está en prisión preventiva desde noviembre. En el gobierno, en tanto, evitaron ahondar en la declaración del ex subsecretario, quien habría dicho que el presidente Boric le comunicó que debía prevalecer la presunción de inocencia y que tampoco le pidió la renuncia inmediata. El IMASEC cayó 0,1% en febrero, según informó el Banco Central. Desde el gobierno explicaron que la cifra respondió principalmente a que el segundo mes del año tuvo un día menos que en 2024, más que la estacionalidad y el masivo apagón. Sin embargo, desde el sector minero afirmaron que dejaron de producir 8.000 toneladas de cobre fino a causa del extenso corte. Intensas jornadas en tribunales enfrenta a la exalcaldesa Katy Barriga. Hoy se amplió en 60 días el plazo de investigación por presuntos delitos de corrupción, mientras que 2 exfuncionarios de Maipú fueron condenados en un juicio abreviado. Mañana se va a resolver si Barriga sale o no de prisión y el 15 de abril será imputada nuevamente por malversación y negociación incompatible en una reformalización. Y en temas internacionales, mañana se espera que Donald Trump anuncie su medida arancelaria más agresiva hasta la fecha. El mandatario prometió dar a conocer una serie de tarifas en lo que llamó el Día de la Liberación. Según la Casa Blanca, estos aranceles deberían entrar en vigor inmediatamente. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y mañana va a continuar la audiencia de revisión de las medidas cautelares del ex subsecretario Manuel Monsalve. Para conocer todos los detalles, estamos con Miguel Ángel Araya, quien damos la bienvenida además a CNN Chile. Es un gusto además, destacado reportero de tribunales, tenerte como parte de nuestro equipo, así que te damos primero la bienvenida a nuestro equipo y queremos preguntarte primero en términos generales de qué trató la audiencia de hoy día, que en su resolución más importante continúa mañana. Sí, importante audiencia la que se vivió durante esta jornada, Mónica, un gusto en saludarte también. La primera vez en 4 meses que se volvió a ver a la luz pública al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esto en una audiencia en la que su defensa está solicitando el cambio de su medida cautelar. ¿Cuál es esta? La prisión preventiva que ya lleva cumpliendo por 133 días desde que fue formalizado el pasado 19 de noviembre del 2024 por estos delitos, presuntos delitos de abuso sexual y también de violaciones en contra de una subalterna precisamente del Ministerio del Interior. Una audiencia que se esperaba fuese larga, sin embargo, a eso de las 3 de la tarde se decidió suspender luego de que ya habían intervenido cada uno de los abogados que tomaron la palabra durante esta audiencia. Esto es la propia defensa de Manuel Monsalve, encabezada por el abogado de la Defensoría Penal Pública, Víctor Providel, además del Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y su grupo de fiscales, y la parte querellante representada por la abogada María Elena Santibáñez, abogada que representa la querella de la presunta víctima, de la denunciante entonces de Manuel Monsalve. En una audiencia que se llevó a puertas cerradas, la prensa tuvo acceso netamente un par de minutos para poder tomar imágenes de lo que fue el ingreso del ex subsecretario del Interior a esta audiencia, como decimos, la primera vez en 4 meses que se le volvió a ver en la luz pública, y es en ese entonces que se le pudo observar sin grilletes, sin esposas que lo tuvieran. De hecho, fue una solicitud que presentó su defensa, sin embargo, con el típico
chaleco amarillo que se le ve llegar a los imputados en este tipo de casos. Se le vio conversar con su abogado, saludó incluso a la magistrada y posteriormente se le pidió entonces a los medios de prensa que se retiraran para poder realizar la audiencia en extrema reserva debido a los antecedentes que iban a ser puestos en posición del tribunal del séptimo juzgado de garantía de Santiago, la jueza Carla Capello, que tendrá que definir en el día de mañana si Manuel Monsalve continuará en prisión preventiva o si hay una rebaja de su medida cautelar, como lo puede ser el arresto domiciliario total o el arresto domiciliario nocturno. ¿Cuáles fueron parte de los antecedentes que nosotros hemos podido conocer, que se conversaron durante la audiencia del día de hoy? Bueno, la declaración de Manuel Monsalve entregada el pasado mes de enero, que son cerca de 60 planas de declaración de transcripción de lo que habría conversado Manuel Monsalve con los fiscales. Entre aquellos antecedentes destaca el relato que hace de la conversación que tuvo días previos a que estallara el caso con el presidente de la República, Gabriel Boric. En esta conversación Manuel Monsalve dice que Gabriel Boric le manifiesta que acá tenía que primar la presunción de inocencia en este caso, y de hecho él también indica a los persecutores que es el presidente, el mandatario, quien le recomienda que viajase al sur para visitar a su familia. Todo esto, repetimos, días previos a que estallara la polémica por los medios de prensa, luego de la denuncia que presenta entonces esta subalterna del Ministerio del Interior. Fueron consultadas diversas autoridades de gobierno respecto de estos nuevos antecedentes que se han conocido en torno al caso Monsalve. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a esto señalando que la presunción de inocencia es un derecho con el que cuentan los imputados en todo proceso penal. Yo como ministro de Estado lo que puedo decir, y tal como lo ha manifestado públicamente el presidente, es que él siempre ha estado disponible para prestar su testimonio sobre los hechos. Lo ha hecho tanto para el Ministerio Público, y yo creo también que es importante tenerlo presente, que aunque la Constitución no lo impone como obligación, también lo hizo respecto de la comisión investigadora. Y por lo tanto el testimonio del presidente es públicamente conocido tanto respecto de las preguntas que le fueron formuladas por la comisión como aquellas que están asociadas a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Quiero evitar que lo que yo le voy a responder usted lo atribuya a una opinión mía del presidente de la República. La presunción de inocencia es una regla legal establecida en el Código Procesal Penal. Ok, reservemos para un momento más la conversación contigo, Miguel Ángel, respecto de qué va a pasar con si se va a rebajar o no la intensidad de las medidas cautelares de Monsalve, porque sin duda alguna que aparte de la discusión que tiene que ver justamente con las medidas cautelares y el ámbito judicial, está el tema político en el cual también entra básicamente con esta declaración la defensa de Manuel Monsalve, porque hay discrepancias y me gustaría que tú nos contaras cuáles entre lo que declaró el presidente de la República y lo que declaró Manuel Monsalve. Sí, claro, Mónica. De hecho, la declaración de Manuel Monsalve fue bastante útil incluso para que declarara nuevamente ante los persecutores precisamente la denunciante de este caso, que es la presunta víctima de estos delitos de violación y abuso sexual. Pero uno de los puntos interesantes, y cabe señalar, con esto se vuelve un poco la discusión política de un comienzo cuando estalló el caso respecto de qué decisiones se fueron tomando como gobierno cuando ya estaban enterados de que había una denuncia por estos presuntos delitos en contra de una autoridad de gobierno, que era precisamente el subsecretario del Interior. Y en eso, por ejemplo, en su declaración Manuel Monsalve dice que el presidente no le pidió de manera inmediata su renuncia, y ahí empiezan a haber ciertas contradicciones. Lo mismo pasa con esto de que prevalezca la presunción de inocencia, como lo dice Manuel Monsalve, que le dijo el presidente Gabriel Boric días después de que ya había estallado el caso. Sabemos que el presidente tuvo un extenso punto de prensa en que incluso algunos señalan que hubo contradicciones ahí, apuntó a la presunción de inocencia, pero luego pasó a darle el apoyo a la víctima. Entonces no quedaba claro cuál era finalmente la postura del gobierno en torno a esto, y hoy día con estos nuevos antecedentes se vuelve un poco aquella discusión de su génesis. ¿Cuáles fueron los pasos que tomó el gobierno? ¿Cuáles fueron la cronología con la que se fueron enterando entonces de esta denuncia en contra de Manuel Monsalve por estos presuntos delitos de abuso y violación sexual? Es cierto, ese es un punto, pero el punto también respecto, por ejemplo, de la presunción de inocencia, porque el presidente de la República públicamente nos ha dicho que está obligado a creerle a la denunciante
En este caso habla de la presunción de inocencia, el énfasis lo pone en otro lado Manuel Monsalve, pero también respecto del momento en que se exige la renuncia, porque lo que hemos sabido es que el presidente de la República habría sostenido que desde el momento mismo empieza a pensarse en el reemplazo de Monsalve y esto es distinto a lo que manifiesta Monsalve, que dice que no es así, que no le pide la renuncia de manera inmediata. Entonces ya hay una primera diferencia y una segunda diferencia también respecto del viaje a Concepción. Bueno, y sobre eso precisamente estas imprecisiones que han existido en torno al caso desde su génesis, desde el inicio, también se refirió la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverry, quien prefirió no referirse a lo que se da a conocer a través de filtraciones, porque cabe señalar, esto es nuevamente una filtración que hay en este caso en torno a la declaración que entregó a los persecutores del caso Manuel Monsalve. Los invito a escuchar palabras de la ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry. Dicho en varias ocasiones, nosotros no comentamos filtraciones y tampoco comentamos procesos judiciales que están en curso. Todas las autoridades de gobierno, incluido el presidente Boric, han estado completamente disponibles en aportar antecedentes a las distintas investigaciones, más aún en el caso del presidente, aún existiendo una eximente, más bien constitucional, ¿verdad? Aún la Constitución entregándole la facultad de no aportar antecedentes a la comisión investigadora, aún así lo hizo. Eso es todo lo que tenemos que decir como gobierno, y respecto de las filtraciones y de los procesos en curso, nosotros no tenemos comentarios. Es cierto, pero sigue siendo cierto que están estas diferencias entre lo que sostiene Monsalve y lo que ha sostenido el presidente de la República. Eso es un hecho político, y habla de diferencias de quién está finalmente entregando la versión, a quién se le creyó o no en un primer momento. Y también quisiera preguntarte cómo se resuelve y en qué ámbito se va a jugar, crees tú, con la experiencia que tienes cubriendo tribunales, la rebaja o no de las medidas cautelares en contra de Manuel Monsalve. Sí, mañana será el día en que el séptimo juzgado de garantía de Santiago deba definir si se mantiene en prisión preventiva Manuel Monsalve o no. Es bastante difícil predecir lo que pueda decidir la magistrada el día de mañana, considerando que hay casos similares. No se pueden comparar casos, pero sí habría que hacerlo. Por ejemplo, el caso Audio, Luis Hermosilla estuvo cerca de 7 meses privado de libertad, hasta que recién hubo un magistrado. Ahora sabemos que volvió a prisión preventiva por decisión de la Corte de Apelaciones, pero hubo un juzgado de garantía, un magistrado de juzgado de garantía, que definió que por el tiempo que llevaba, por su edad avanzada, se le decidió dar la libertad. ¿Qué puede pasar en el caso de Manuel Monsalve? Vamos a ver si los antecedentes que presentó su defensa son suficientes para desacreditar que él siga siendo un peligro para la seguridad de la sociedad, porque hay que considerar eso, importante. La formalización, cuando queda Manuel Monsalve privado de libertad, es por considerarle un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso es lo que decretó el magistrado Mario Cayul, y por lo tanto los antecedentes que pueda presentar la defensa, o que presentó ya durante el día de hoy, pero que mañana reforzará porque se comenzará con réplicas, en donde nuevamente la defensa de Monsalve podrá hacer su intervención, al igual que el Ministerio Público y la parte querellante. Ellos deberán demostrar que los antecedentes que obran hoy en la carpeta investigativa, además de apuntar a un esclarecimiento de los hechos o una colaboración sustancial por parte de su representado, esto ha cambiado el contexto y que ya no es necesario que Manuel Monsalve siga tras las rejas. Lo que dice el Ministerio Público y la parte querellante es que él sigue siendo un peligro para la sociedad y por eso debe mantenerse privado de libertad. Ahora también apuntan a la gravedad de los delitos cuando se determina la prisión preventiva. No es un castigo anticipado, bien lo sabemos, no debe considerarse así. Pero sí se evalúa la gravedad de los delitos también, aparte si es un peligro para la sociedad o no, entre otras cosas que evalúa el Código Procesal Penal para una determinación de prisión preventiva o no. Los hechos son graves, lo que claramente va a decir la Fiscalía, y la Fiscalía probablemente tampoco comparte que haya habido una colaboración sustancial de parte del imputado, por cuanto hemos escuchado, por ejemplo, el fiscal Armendáriz en otras ocasiones que apunta que las declaraciones sí se dan, la comparecencia también, pero se da en el contexto de ya una denuncia producida y ya con antecedentes importantes, como por ejemplo cuando dio cuenta en su momento al fiscal Armendáriz que le atribuían a Manuel Monsalve el contacto incluso directo con el intento directo vía la PDI de contactar a la denunciante.
Ese es un contexto muy importante, Mónica. Acá no hay que olvidar que Manuel Monsalve habría tenido directrices directas con funcionarios de inteligencia de la Policía de Investigaciones previo a que incluso existiera una denuncia en su contra. Por lo tanto, eso también lo tiene en consideración bastante el Ministerio Público en el marco de esta investigación, y también va a ser algo que se discuta probablemente el día de mañana en el marco de esta resolución, si se continúa con prisión preventiva para Manuel Monsalve o si se entrega una medida cautelar menos gravosa, como lo puede ser el arresto domiciliario total o el arresto domiciliario nocturno. Cabe señalar, el día de mañana también se va a resolver si hay una ampliación en el periodo de investigación, que de momento son 4 meses a contar de aquel 19 de noviembre, y por lo tanto ya está pronto a terminar ese plazo, y por lo tanto los persecutores, los fiscales, han solicitado al tribunal que también se haga una extensión de este plazo de investigación para continuar con las diligencias pendientes. Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias por toda la información y nuevamente bienvenido al equipo CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.